Amén. Hermanos, noten el versículo 19 y al 21. Esto es como la introducción o un resumen de todo lo que viene diciendo el autor sobre Cristo. Así que, noten esa expresión, es como, mira, por lo tanto, en vista de, ¿qué cosa? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo que no podían hacer en el antiguo pacto, ¿cierto? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Mire, déjeme explicar un poquito esto antes de ir un poco más allá. En esta mañana quiero ver 4 condiciones para acercarse a Dios y 4 mandatos. Lo que acaba de hacer el autor, versículo 19, 20 y 21, es un pequeño resumen de toda la argumentación de la suficiencia de Cristo. Vuelvo a recordar, y no tenemos que perder de vista, que aquí son judíos, hebreos, que tienen una tradición muy larga acerca de justamente qué es lo que era, qué es lo que significaba ir a Dios. En el Antiguo Testamento no cualquiera podía ir a Dios. Y Cristo con su sacrificio perfecto, ¿qué es lo que hace? Nos da entrada y libertad para entrar, dice acá el texto también, al lugar santísimo por medio de Cristo. Entonces, me parece ver muchas veces una imagen cuando a veces tenemos niños muy tímidos, de repente a veces en los campos se encontraban niños tímidos, quizás ahora ya no lo son tanto, pero recuerdo cuando era más pequeño ver niños generalmente a veces en el campo que se les invitaba a entrar y como que no querían entrar a la casa, a tomar once o algo así, cuando llegaban visitas se escondían, ¿cierto? Varios de ustedes también lo hacían, ¿cierto? ¿No? Se escondían, pero venga a saludar la visita y todo ahí, muy tímidos, queriendo entrar. Los judíos en general no entraban, no entendían, hermano, que ahora con Cristo el camino estaba abierto. Y seguramente muchos de ellos dudaban y no tenían, ¿cierto?, la seguridad. ¿Será que podemos ahora ir a Dios? Hay un versículo que siempre nos recordamos y aprendemos cuando somos niños, que dice, porque hay un solo Dios y un solo. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos mediadores habían? Un montón. Los sacerdotes eran una clase de mediadores. Los profetas también eran una clase de mediadores. Y el libro de Levítico es el libro más entretenido de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué se ríen? El libro más entretenido de la palabra del Señor. Aunque no lo crean, no se explican los 2 grandes polos de esta cuestión. ¿Cómo ir a Dios? Por medio de sacrificios. ¿Cómo andar con Dios? Por medio de la ley. Pero ahora, estando Cristo presente, ¿qué necesitamos? Solamente, justamente a Cristo, entrar por medio de Cristo. Y el autor dice, miren, así que hermanos, teniendo libertad, noten, que le dice a personas que tienen en su mente una especie como de cajón o de esclavitud, no es que no podemos ir, no es llegar a ir a Dios, pero aquí dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¡Wow! ¿Qué era el lugar santísimo en el contexto del tabernáculo, en el contexto del Antiguo Testamento? Solo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a ese lugar. Y ahora el autor está diciendo eso, que ahora podemos entrar a ese lugar cuando queramos. Entonces, no perdamos, hermanos, esa impresión que provocó en muchos de ellos. Para nosotros quizás no tenemos, ¿cierto?, esa noción. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hebreos, no somos judíos. No entendemos, no tenemos esa tradición, ¿cierto?, histórica de lo que estos, obviamente, israelitas tenían. Por eso dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y aquí, obviamente, las cosas van cambiando. Por la sangre, noten, ¿de quién? De una persona, ya no de un animal. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o de cualquier clase de persona. Hasta los argentinos, ¿cierto? No. De cualquier persona. Ahora noten. No, esa es una broma, hermano, solamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Se está dejando claro. No sigas por el camino antiguo. Ya no funciona. Quedó out, ¿cierto? Ahora el nuevo camino es Cristo. Dice, por el nuevo camino vivo que Él nos abrió Cristo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo es el gran sumo sacerdote, esa es la discusión. ¿Cuál es la primera invitación? Aléjense. Eso dice el texto, ¿cierto? Vean por favor ahí en su Biblia, versículo 22, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué se aleja de la iglesia, hermano? Bueno, podría ser una buena explicación, una aplicación, digámoslo así.
No se aleje, eso es lo que está diciendo el autor. Acérquese a la iglesia. No porque la iglesia en sí, ¿cierto?, sea el objeto de ese acercamiento. Cristo es el objeto de ese acercamiento. Usted viene aquí a escuchar palabra de ¿quién? De Dios. Viene a escuchar doctrina, viene a escuchar, ¿cierto?, lo que Dios desea. Y el autor aquí le dice justamente a estos ambiguos destinatarios, muchos de ellos estaban dudando, mirando, ¿será suficiente esto? Y le dice, acérquense. Eso me llama poderosamente la atención. Acercarse al Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No alejarnos. Eso es lo terrible, lo más terrible que puede hacer cuando alguien se aleja de Dios, hermano. ¿Qué va a encontrar fuera de Dios? ¿Qué va a encontrar? Nada más que perdición, ¿cierto? Y de hecho, quizás un mal vivir. Podemos agregar muchas otras cosas más. Acérquense, ¿cierto? Esa es la idea. Y noten que él usa el plural. Acerquémonos. Y ahí uno puede ver un poquito la sensibilidad del autor de esta epístola. Acérquense ustedes, porque yo ya estoy cerca. No dice eso. Acerquémonos. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, las condiciones? Puede ver el texto ahí. Revise su Biblia. ¿Cuál es la primera condición? Ya, qué bueno, podemos acercarnos. Y aquí podemos ver las condiciones. ¿Cuál sería la primera condición? Muy bien, ahí está, con corazón sincero. ¿Qué significa eso? Usted lo entiende, no es difícil de entender. Mateo 23:28, no lo busque, dice así. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, nosotros no podemos engañar a Dios. Usted puede engañar al pastor de la iglesia, puede engañar a los ancianos de la iglesia, puede engañar a sus hermanos, pero a Dios no puede engañar. No se le ocurra venir a Cristo escondiendo cosas. No lo haga. Acerquémonos, ¿cierto?, dice el autor, con corazón sincero. La idea es con un corazón, ¿cierto?, honesto, con un corazón genuino. Mucha gente dice, sí, pero es que lo que pasa es que me falta todavía, no sé. Bueno, generalmente ese tipo de excusas quizás no entiende que Cristo es justamente el que ordena mi vida. Cristo es el que me da un corazón nuevo. No compitas con Cristo. Él logró santidad completa. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Muchas personas a veces están cansadas de su vida, muchas veces por sus propios pecados, pero aquí el llamado, hermano, es que debemos acercarnos al Señor, no alejarse del Señor, no alejarse. No podemos engañar, como dije, a Dios. Él ve nuestro corazón, por eso es necesario acercarnos a Él sin engaños, sin mentiras, sin hipocresías. Hermanos, los engaños, las hipocresías a la larga igual van a aparecer. Por eso, aquí la insistencia, y esto es aplicable para nosotros, vivamos la vida cristiana de manera honesta, de manera sincera, porque Dios está siempre observándonos. Lo primero, entonces, es acérquese. No se aleje. Muchas veces por trabajo tenemos que ir a ciertos lugares. Eso no significa que tiene licencia para, bueno, como no estoy en mi iglesia no puedo ir. Vaya a una iglesia donde la palabra de Dios se predica, donde se predica fielmente. Vaya, no se aleje del Señor. ¿Qué es lo segundo que usted observa en el texto? Ya, esa es una cosa, es una condición con corazón sincero. ¿Qué es lo segundo que sería? Eso, muy bien. En plena certidumbre. En plena certidumbre. Esto apunta a la reflexión. Todo creyente, hermanos, verdadero debe llegar a la certidumbre de la fe, pero el estándar justamente aquí es un poco más alto. Dice plena, completa certidumbre. ¿Cierto? Así cuando el hermano Saúl se casó, cuando dijo sí, con plena certidumbre. ¿Cierto, hermano Saúl? Y los demás hermanos también, ¿cierto? Con plena certidumbre. ¿O más o menos nomás? Bueno, aquí, hermanos, con respecto a la fe, no puedes tú estar titubeando. Es que no sé, bueno, la verdad, en las cosas que no estoy muy claro, que hay cosas que no sirve. Tienes que estar seguro y el Señor nos ha dado todas las evidencias para estar seguro. No hay dudas, hermano. Por eso el autor dice,
en plena certidumbre de fe. Y la palabra o el aspecto de plenitud aquí tiene que ver con algo cabal. Y la certidumbre le incluye, por supuesto, convicción, certeza y seguridad. Ahora, una buena pregunta, hermano, sería, ¿cómo tengo convicciones? ¿Cómo puedo tener certezas y seguridad? Y por supuesto, no puedes tener certeza ni seguridad si no entiendes la doctrina. El cristianismo justamente es un nombre, ¿cierto?, que no solamente engloba a una persona, engloba la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Por eso la doctrina cristiana es la base para tener convicciones cristianas y a la vez son las bases de nuestra certeza que nos da esperanza de lo que Dios no solo ha revelado, sino también en lo que ha prometido. Busquen Hechos 2:42, por favor. Noten la costumbre de la iglesia primitiva. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice el texto, y perseveraban cantando con canciones. Eso decía, ¿cierto? Perdón, voy a leer de nuevo. Y perseveraban haciendo vigilias. No dice eso. ¿Cómo dice? Estoy un poco... Mis lentes me están fallando, hermano. Perdón. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina. Después dice, de los apóstoles, no la de ellos. La que se estableció justamente por el cuerpo apostólico, los 12 apóstoles y también los 12 profetas. En la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Note qué interesante y qué precioso. Se juntaban, ¿para qué? Para apelar al pastor, ¿cierto? Pastor Sani, el pastor Hans. No, se juntaban, noten hermanos. Dice aquí el texto, para perseverar en la doctrina y tenían comunión unos con otros y también tomaban oncecitas. ¿Se dieron cuenta o no? No dice eso el texto, pero obviamente compartían los alimentos, compartían el pan. Noten por favor en Romanos 16, 17, qué importante es la doctrina. Muchas veces hay personas que quizás no le dan importancia. Bueno, sin doctrina obviamente se tiene un cuerpo esquelético, no robusto, digámoslo así. Romanos 16, 17, por ejemplo, Pablo advierte sobre la importancia de la doctrina. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que los inviten a la casa. ¿Eso dice? Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de la doctrina, tener cuidado justamente de personas que pueden dividir. Efesios 4:14, vaya a ir otro versículo también que está relacionado con esto. Efesios 4, versículo 14, quizás si lo tomamos de antes, quizás podemos entender mejor la idea. Dice lo siguiente, 25 mejor. Perdón, capítulo 4, dije, ¿cierto? 14. Noten del versículo 11, ahí está la idea más completa. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, noten, capacitar, esa es la idea original ahí, a los santos para la obra del ministerio, que está diciendo el autor. Todos trabajan. Todos los creyentes genuinos van a querer hacer algo para el Señor. Van a decir, pastor, estoy muy intranquilo porque no sé qué hacer para el Señor. Parece extraño eso porque eso no suele suceder, pero debería hacer eso. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Dice, para perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, noten el estatus, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Noten el versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean las astucias de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta ahí. Hermanos, noten, en plena certidumbre de fe implica dejar de ser niño o adolescente mentalmente hablando.
Dice el texto ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Usted lo puede entender, ¿cierto? Algo que no es continuo, algo que un día está bien, un día está abajo, un día está bien. Pero aquí se refiere a personas que no tienen convicciones, que son llevadas por cualquier viento de doctrina. ¿Cuáles son las dos primeras condiciones entonces? Acerquémonos ¿a quién? A Dios por medio de Cristo. ¿Cómo? ¿Con corazón? No se le ocurra, ¿cierto?, tener hipocresía frente a Dios. Y de hecho, ni siquiera tenemos que tenerla entre nosotros, hermanos. Segundo, en plena certidumbre de fe. Estar seguro de que Cristo es suficiente. De eso se trata esta epístola. De exaltar a Cristo, de poner a Cristo como el único, ¿cierto?, objeto de nuestra fe, eficaz, ¿cierto?, normativo, digámoslo así también. Y el único sacerdote o sumo sacerdote suficiente para nosotros. ¿Está usted seguro de eso? Es una buena pregunta. ¿Está seguro que Cristo es suficiente para mi bien espiritual? Ojalá que eso sea un sí rotundo. Aquí está medio débil, ¿cierto? ¿Es suficiente Cristo, hermano? Por supuesto, eso tiene que ver con mi certidumbre. Ahora, notemos otra cosa. ¿Qué es lo tercero? Aquí ya el autor usa ciertas expresiones que también tienen cierto eco desde el Antiguo Testamento. Volvamos ahí a Hebreos, ¿cierto? ¿Qué sería lo tercero que observan ustedes? Tenemos dos cosas, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. ¿Qué sería lo tercero? Algo se escuchó, pero con corazón purificado de mala conciencia. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Primero usa una palabra que ellos entendían, que tiene que ver con lavamientos. En el Antiguo Testamento, habían muchos lavamientos en el oficio sacerdotal, levítico. Se usaban muchos lavamientos, se lavaban, ¿cierto?, los sacrificios, ¿cierto? Los sacerdotes tenían que bañarse. Entonces, él usa esta expresión teniendo ese eco, pero obviamente ahora desde el punto de vista de Cristo o del Nuevo Pacto, esto se transforma en otra cosa. Hermanos, los sacrificios no podían limpiar la conciencia. Pero Cristo, ¿qué es lo que hace? Es una profunda limpieza interna. Y en el Nuevo Testamento hay una doctrina que vamos a estar estudiando después de este estudio de la Epístola a los Hebreos. Quiero estudiar la doctrina de la salvación, que es la regeneración. Y la regeneración, ¿cierto?, es un aspecto de la salvación que tiene que ver con lo interno. Hermanos, la salvación de Cristo tiene dos polos. La salvación de Cristo por nosotros y la salvación de Cristo en nosotros. Son dos cosas diferentes. Lo que estamos viendo aquí en esta epístola, en donde se exalta a la vicaría de Cristo en nuestro lugar. Él es vicario, Él es representante, Él es el que se antepone entre nosotros. Y eso marca aspectos como la propiciación, la redención, ¿cierto? Pero la obra de Cristo en nosotros tiene que ver con lo que Dios hace en mi corazón. Yo puedo maquillar a alguien de creyente, puedo vestir a alguien de creyente, pero no va a ser un creyente a menos que experimente una obra sobrenatural desde el corazón. Y humanamente hablando, nadie, hermanos, puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso como pastor. Los ancianos que también son pastores tampoco pueden hacer eso. Una iglesia tampoco puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. ¿Se acuerdan de Jesús y la conversación con Nicodemo? Nicodemo no era una persona que venía llegando a la fe, ¿cierto?, antiguo testamentaria. Era un maestro. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Tenía todos los títulos por haber acerca del judaísmo, ¿cierto? Pero él no entendía ni siquiera lo que le estaban hablando. ¿Cómo eso, nacer de nuevo? Pero él estaba hablando de ser una nueva criatura, de tener un nuevo corazón que es del asiento del alma. Ahora, en corazón o con corazón purificado de mala conciencia. ¿Qué es mala conciencia? Algunos versículos un poquito, hermanos, nos hablan de lo que es la mala conciencia, pero básicamente la mala conciencia tiene que ver con una conciencia que no funciona o que no, ¿cierto?, acusa mis malas acciones. La conciencia es algo interno, es como un tribunal interno de lo bueno o malo. La conciencia, ¿cierto?, por su nombre, conciencia, habla de con conocimiento. Muchas veces se dice esta persona con conocimiento de causa hizo esto. Sabía que era malo, pero lo hizo. Y nuestra conciencia siempre está funcionando, antes, durante y después.
no lo puedo hacer. Y lo haces. Tengo que confesar, ¿cierto? Siempre está funcionando nuestra conciencia. Una conciencia mala es una conciencia que no acusa de error, que no acusa de pecado. Simplemente apagamos esa conciencia y eso es tener mala conciencia. La gente que no conoce a Dios en términos generales no tiene una conciencia buena, porque muchas veces puede estar, ¿cierto?, en pecados, puede estar en conductas corruptas y le da lo mismo. El autor aquí dice que debemos justamente acercarnos a Dios por medio de Cristo, pero las condiciones, hermanos, no podemos pasarlas por alto. La primera, con corazón sincero, sin hipocresías, en plena certidumbre de fe. Y tercero, con corazón purificado de mala conciencia. En Romanos, por ejemplo, 2.15, si quieren lo buscan, yo lo voy a leer, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo por eso decía, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En términos generales, una buena conciencia es una coherencia entre la voluntad de Dios y mi conducta. ¿Hay coherencia? ¿O están disparejos? Mi conducta deja ver, ¿cierto?, un paralelo con las normas de Dios. Eso es tener buena conciencia. Cuarto, ¿qué sería lo cuarto, hermanos? Y hay otra expresión que también tiene mucho que ver con, ¿cierto?, la cultura del Antiguo Testamento. Dice, y lavados los cuerpos de agua pura. Esta expresión junto con la otra son expresiones que los lectores, por supuesto, podían entender correctamente porque les recordaba todas las ceremonias del Antiguo Testamento, pero, por supuesto, el autor no quiere insistir en las ceremonias del Antiguo Testamento. Quiere seguir, ¿cierto?, actualizando, ¿cierto?, lo que significa ahora en Cristo o en el nuevo pacto. Si me acompañan, por favor, algunos versículos, Efesios 5:25, se usan algunas expresiones que aquí el autor de Hebreos también usa. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y noten el versículo 26, para santificarla, apartarla, ¿cierto? Habiéndola, miren, purificado, dice el texto, en el lavamiento del agua. ¿Cómo? Noten que aquí usa varias expresiones que uno puede confundirse, pero son expresiones que tenían su contexto, que era propio justamente de las funciones de los levitas, del tabernáculo. Pero el autor aquí, que es Pablo, en la epístola de Efesios, trata de actualizar esto en cierto sentido y trata de hacerlo entender a los lectores y a nosotros, por supuesto, de que el agua aquí básicamente tiene que ver con la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, noten, del agua. Y noten aquí, por la palabra. Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario nacer, ¿se acuerdan? De lo alto, pero después agrega, te es necesario nacer de nuevo, y implica, ¿cierto?, también este lavamiento con la palabra del Señor. En Juan 15, si ustedes me acompañan, en Juan 15 también es una cita interesante. Quizás aquí se ve de manera mucho más clara o más explícita también este lenguaje, pero con el sentido que el Nuevo Testamento nos ofrece. Juan 15 dice lo siguiente. Jesús está hablando y diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Usa la figura, ¿cierto?, de la vid. Y dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que hace un podador, ¿cierto?, para que su viña pueda crecer y pueda abundar en ese fruto. Pero noten el versículo 3, hablándole a sus discípulos. Y o ya vosotros estáis limpios. ¿De qué manera? Noten, por la palabra que os es hablado. Hay otros versículos que vienen a nuestra mente, como santifícalos en tu verdad, ¿se acuerdan? Tu palabra es
verdad. Noten Tito, acompáñenme a Tito 3, por favor. Tremendo versículo también. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Ese pero es uno de los peros preciosos de la Biblia. Hay peros que no nos gustan, pero este pero es muy precioso. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con nosotros, miren, nos salvó no por ritos, no por acciones humanas de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y noten aquí la expresión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esas expresiones, hermanos, hablan específicamente de lo que sucede a alguien cuando Dios cambia su vida interiormente, que es el nuevo nacimiento. Una cosa es ser cristiano, o el concepto cristiano evoca ciertas cosas, el concepto de evangélico, pero el concepto de nueva criatura o de nacer de nuevo, hermanos, tiene una connotación diferente. Por eso la pregunta en el día de hoy yo le podía preguntar a ¿ustedes son evangélicos? Muchos me dirían que sí, sin duda. Pero la pregunta clave, ¿usted ha nacido de nuevo? Y eso tiene que ver con otra cosa. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Ahí están las condiciones. ¿Cuáles son los mandatos? Y aquí vamos con la última parte. ¿Cuáles son los mandatos? Note por favor, hermanos, el versículo 23. El primer mandato tiene que ver con esto: mantener firme la profesión de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Si eres creyente, ¿cierto? Si estás ya en plena certidumbre, si has entendido que Cristo es nuestra salvación y que debes acercarte, no alejarte. Bueno, no es todo. Ahora tenemos que seguir, ¿cierto?, en este camino. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí la razón principal de por qué yo tengo que ser estable en la fe, porque Dios es estable, porque Dios no cambia, porque Dios no dice algo y después lo borra con el codo. Dios es digno de confianza. Entonces, ¿cómo debo yo actuar? ¿Cómo debería yo responder justamente a los requerimientos que Dios pide? Y aquí el autor es súper claro. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Hermanos, la profesión de nuestra fe no solamente tiene que ver con mi confianza en Cristo, tiene que ver también con el conocimiento que implica esta fe. Y eso es la palabra del Señor. Judas, por ejemplo, 1.3, si quieren buscarlo, Judas 1.3, dice lo siguiente. Judas está preocupado. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo, el 90 aproximadamente después de Cristo, la iglesia estaba siendo amenazada por falsos hermanos, por falsos maestros, por falsas personas que, ¿cierto?, se inmiscuían muchas veces en las iglesias. ¿Para qué? Para provocar conflictos, destrucción, ¿cierto?, y engaño. Y Judas dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario cambiar el tópico de mi carta. Eso es lo que está diciendo el autor. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis. Y noten el llamado que hace Judas. Uno podría decir, wow, esto es bien radical. Y sí que es radical. Porque dice, contendáis, ¿cómo? Fríamente, ardientemente. ¿Por qué razón, hermanos? Por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido una vez dada a los santos. Otra versión dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Aquí, hermanos, el uso de la palabra fe, pistis, en el texto original, se refiere al cuerpo doctrinal. A eso se refiere. A veces la fe se refiere a la fe subjetiva, a la que yo ejerzo sobre alguien o sobre algo. Todos tenemos que tener fe en la persona de Cristo, ¿cierto? Y mantener esa fe. Pero la fe también tiene que ver justamente con la doctrina. Y Judas dice claramente aquí, en esta otra versión, me ha sido necesario exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos. ¿Qué se transmite? Una tradición.
pero también una doctrina. Cuando el autor de Hebreos dice, mantengan firme la profesión de vuestra fe, está implicando mantener no solamente mi fe subjetiva en el sentido de que yo confío en Cristo, sino también mantener la enseñanza cristiana. Hermanos, cuando no hay enseñanza cristiana es fácil naufragar, porque no hay convicciones. ¿Qué es lo segundo, en este caso, de acuerdo al versículo 24? ¿Qué es lo que pide también el autor de Hebreos? Lo primero, ¿cierto? Recuerden que vemos, hay condiciones, pero hay también mandatos. Por favor, las condiciones son claras aquí. Acérquense como con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todas estas expresiones tienen un sentido específico, pero también están estos mandatos que se agregan. Manteniendo firme, o manténganse firmes, ¿cierto? Esa es la idea, firme la profesión de vuestra fe. ¿Y qué es lo otro, hermano? Noten, aquí hay un mandamiento recíproco. Dice, estimulémonos los unos a los otros. Examinando un poquito la idea original, la palabra paroxismos, yo sé que es una palabra que creo que se usa ahí en medicina, pero aquí se usa desde el punto de vista de animar a otros, de excitar a otros, de incitar a otros también, ¿cierto? O de mover a la persona que está pasiva, ¿cierto?, a la acción. Por eso dice, estimulémonos los unos a los otros. Y hermano, vuelvo a repetir, esto es algo que debe ocurrir en nuestra iglesia. Debemos ir aprendiendo esto de estimularnos unos a nosotros. Llamarnos, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Te he echado de menos, ¿por qué no te hemos visto? Pero vamos a la iglesia, no te quedes, es importante que puedas estar. Hermano, que es triste eso muchas veces cuando no vemos eso dentro de nuestro contexto. A veces nos hace falta un poco repasar qué es lo que significa ser creyente, qué es lo que significa, ¿cierto?, las expresiones prácticas de la fe. Preocuparnos por otros. No esperar que otro lo haga. Si otro no lo hace, usted hágalo. Usted pregunte por aquel hermano que no ha visto hace tiempo. Estimulémonos los unos a los otros. Y dice acá, agrega otra cosa, y considerémonos unos a otros para estimularnos a dos cosas. Al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿qué sería lo tercero, hermanos? Y aquí es algo que siempre se saca de contexto, ¿cierto? Y no está mal, por supuesto, pero la idea aquí es clara, ¿cierto? Congregarse. ¿Qué tiene que ver con esta palabra? ¿Cuál es la idea, ¿cierto? Bueno, básicamente esta expresión tiene que ver con justamente unirnos en comunión. Congregarse, hermanos, no debe ser un esfuerzo, no debe ser algo pesado. Es una necesidad del creyente. ¿Usted desea tener comunión con sus hermanos? ¿Desea estar este domingo aquí alabando juntos al Señor? Hermanos, ¿Dios es digno de adoración? ¿Y qué hace alguien en la casa cuando debería estar aquí adorando al Señor? Eso muestra que muchas personas no están interesadas en honrar al Señor. Nos congregamos, hermanos, no solamente para aprender su palabra, que es obviamente una de las razones principales de por qué estamos unidos. Nos reunimos juntos para adorar a quien es digno de adoración. Muchas veces nosotros quizás tenemos una perspectiva distorsionada de eso, y cuando somos chicos, muchas veces, cuántas veces yo en lo personal, otra vez el culto y todo eso, hasta que vamos entendiendo, ¿cierto?, la noción necesaria de por qué estoy aquí en el culto. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de mi adoración. ¿Quién soy yo para quedarme en casa y decir, no, este domingo no voy a adorar al Señor? Si bien es cierto, todos los días debo vivir en armonía, ¿cierto?, con la vida cristiana, pero si se da cuenta, al lado de usted hay una persona que es su hermano. Y eso se llama comunión, una misma mente. No dejando de congregarnos, dice el texto, como a algunos ya se le hizo por costumbre, sino, y aquí está lo cuarto, exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Noten que otra vez se expresa algo aquí que tiene que ver, perdón, aquí un pequeño error, mantengámonos firmes en la profesión, ¿cierto? No dejando de congregarnos, y finalmente, ahí está, sino exhortándonos.
Bueno, ¿qué quiere decir nomás? ¿Cierto? Y eso implica, hay una palabra que se usa mucho acerca de Cristo, Él es el Paracletos. ¿Has escuchado esa palabra? Antiguamente escuché muchas veces esa palabra, Paracletos, alguien que viene en ayuda de. Y de ahí surge la palabra también Paracaleo, que es alguien que viene al lado tuyo para animarte, para exhortarte, ¿cierto? Para impulsarte a hacer cosas con respecto, en este caso, a la voluntad de Dios, como a llamar la atención, como exhortar, ¿cierto? Y como estimular también, por supuesto. Hermanos, la invitación del autor, ¿cuál es? Acérquense a Dios por medio de Cristo. De hecho, toda la epístola está hablando, hermanos, de la suficiencia de Cristo y de la necesidad que usted y yo tenemos acerca de Él. Termino con lo que sigue a continuación. Noten los versículos 26 para seguir la tónica o el hilo rojo. Hay otra advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Y con esto quiero terminar. Versículo 26 al versículo 31. Porque, ese porque está ligado, hermanos, es consecutivo a la cita anterior. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque, y pongan atención a esto, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué quiere decir esto? Si pecáramos porque lo queremos hacer, no estoy ni ahí, ¿cierto?, con lo que se enseñó, no me interesa seguir a Dios, esa es la idea. Si pecáramos voluntariamente, conspiranoicamente, no sé, o conspiracionalmente, ¿cierto?, porque lo deseo, con alevosía, noten lo que dice el texto. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está diciendo el autor? Cristo es el máximo sacrificio por tu pecado y por mi pecado. Pero si tú quieres permanecer en el pecado, no hay más remedio, no hay más sacrificio, porque no hay un sacrificio que pueda superar, hermano, el sacrificio de Cristo. Y eso significa ignorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que es un sacrificio eficiente, el único eficiente que nos ha llevado y nos lleva al Padre. Si tú quieres seguir pecando, entonces no hay más solución. Y nota el segundo ejemplo que da. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pero nota el ejemplo y la pregunta retórica. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten la pregunta, requiere una respuesta. ¿La respuesta cuál es? Peor. Peor le va a ir a quien toma en menos el sacrificio de Cristo. Por eso, hermano, nosotros, a pesar de que entendemos que esta epístola fue escrita en un contexto específico para personas que estaban dudando acerca de la suficiencia de Cristo, hermano, esta epístola también es para nosotros en el día de hoy. Pero también nos advierte, si tú ignoras a Cristo, y hay muchas formas de ignorar a Cristo, es no tomando en cuenta sus mandamientos, es no considerar que necesitas, ¿cierto?, congregarte, en no considerar que Él ha establecido leyes súper claras para nuestra vida. Eso también es ignorar y pisotear el nombre de Cristo. Por eso el autor hace esa pregunta, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y noten el 31, ¿qué es caer en manos del Dios vivo? Miren, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, yo no sé con qué luchas tú, pero si hay un desafío para nosotros en el día de hoy es no jugar con la fe. No debemos jugar con la fe, no debemos jugar con Dios, no debemos jugar con su palabra. Si esta epístola, hermanos, el propósito es, he escrito brevemente, ruego que soportéis, ¿cierto? Estas palabras de qué eran, ¿se acuerdan? De exhortación. Bueno, hermanos, en esta mañana quizás puedo repetir eso. Soporte estas palabras de exhortación. Pero no ignoren, hermanos, que Dios, por supuesto, salva a los creyentes.
pero también Él es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos de un Dios cuando tú te olvidas de lo que Dios ha hecho. Así que el llamado, hermanos, en el día de hoy es, sin duda, no es meterte miedo, no, para nada, pero sí tomar en serio las cosas del Señor, invitarte a acercarte al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, no alejarnos de Dios, sino acercarte a Dios y principalmente acercarse a Cristo, que es nuestro Salvador. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque tú nos exhortas y qué bueno que sea así. Porque de esa manera nos adviertes de los peligros de ignorar tu palabra, de ignorar el sacrificio de Cristo por nosotros. Sin duda que somos imperfectos, fallamos, nos podemos apartar a veces, Señor. Podemos defraudarnos incluso de las personas, pero jamás podremos decir que tú nos has defraudado. Jamás podremos decir que tú nos has abandonado. Siempre somos nosotros los que nos alejamos. Señor, por favor, obra en los corazones de mis hermanos que están aquí, de las personas que quizás por primera vez han venido, que podamos entender la necesidad. No es la necesidad de Dios, Él no nos necesita, tú no nos necesitas. Pero en tu gracia y en tu amor nos invitas a refugiarnos en Cristo, quien llevó todos nuestros pecados para librarnos de la ira santa que tiene sobre el pecado y sobre los pecadores. Esta epístola preciosa, Padre, nos habla de la suficiencia de Cristo como sumo sacerdote. Señor, por favor, ayúdanos a tomar en serio tu palabra, a acercarnos no a los rituales de esta iglesia, no a la religiosidad que pudiera generar el hecho de venir simplemente a escuchar lindas canciones. Señor, ayúdanos a acercarnos al Salvador, a Cristo, a nuestro Señor también, que ha muerto por nosotros, Señor. Por favor, y ayúdanos a recordar en la semana que es necesario tomar en serio tu palabra, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ignorando lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.